El fracasado que resultó ser millonario. Nunca imaginé que las palabras más dolorosas saldrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que te destrozan el alma, que te hacen replantear cada decisión que tomaste en tu vida, cada sacrificio que hiciste pensando en su bienestar. Mi hijo me llamó fracasado delante de toda mi familia, delante de su esposa, sus hijos, mis otros hijos. Y lo peor de todo es que lo dijo con una convicción absoluta, como si fuera una verdad indiscutible que todos debían aceptar. Pero lo que él no sabía en ese momento, lo que nadie en esa mesa sabía, es que yo había construido algo durante 30 años, algo que guardé en secreto, algo que protegí con un silencio calculado y paciente, porque mientras él me veía como un simple trabajador de maquiladora, un hombre que nunca logró nada importante en la vida, yo era dueño de la empresa donde él rogaba por un ascenso cada año. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver a las personas. Porque esta historia no es solo de dinero o venganza, es sobre dignidad. Es sobre saber quién eres cuando todos piensan que no eres nadie. Es sobre el poder del silencio y la paciencia. Porque mientras mi hijo presumía su puesto de jefatura, su casa en Polanco, sus hijos en colegios privados, yo observaba, tomaba nota, veía cómo el dinero y el estatus lo transformaban en alguien que no reconocía. Alguien que había olvidado de dónde venía. Alguien que se avergonzaba de su propio padre. Y esa tarde en mi cumpleaños número 68, cuando pronunció esa palabra que cambiaría todo entre nosotros, supe que había llegado el momento de revelar la verdad, el momento de enseñarle la lección más importante de su vida, una lección sobre respeto, sobre humildad, sobre el verdadero significado del éxito. Pero no lo haría gritando, no lo haría con violencia o con rabia, lo haría como hice todo en mi vida, con inteligencia, con estrategia, con esa misma paciencia que me permitió construir un imperio, mientras todos pensaban que yo no era más que un simple obrero. Porque verás, el verdadero poder no está en gritar quién eres. El verdadero poder está en saber quién eres, y no necesitar que nadie más lo sepa hasta el momento correcto. Y ese momento había llegado después de 30 años de silencio, después de 30 años de disimular, después de 30 años de probar el carácter de mis hijos, porque mi esposa María Guadalupe y yo habíamos hecho un pacto décadas atrás. Un pacto que pondría a prueba el amor verdadero, un pacto que revelaría quién nos amaba por quienes éramos y quién nos amaría solo por lo que teníamos. Cuando descubrió la verdad, su vida cambió para siempre. Su rostro se transformó, su arrogancia se desmoronó, y en ese momento, frente a su jefe, frente a los abogados, frente a los documentos que probaban que su fracasado padre era en realidad su patrón, entendió algo. Entendió que había cometido el error más grande de su vida. Un error que no se arregla con disculpas. Un error que requiere transformación. Esta es mi historia. Esta es la historia de Francisco Morales. Un hombre que el mundo subestimó. Un hombre que sus propios hijos subestimaron. Un hombre que demostró que las apariencias no lo son todo. Y que a veces los fracasados que desprecias son en realidad los gigantes sobre cuyos hombros estás parado sin siquiera saberlo. Mi nombre es Francisco Morales. Me llamo Francisco Morales. Tengo 68 años y durante 45 años trabajé como obrero en una maquiladora textil. O eso es lo que todos creían. Vivo en una colonia popular de las afueras de Guadalajara, en un departamento de 60 cuadrados metros que compré hace 30 años. Ropa de mezclilla gastada, manos callosas, madrugadas a las 5 de la mañana. Para todos los que me conocían, yo era Pancho el obrero, el hombre que tomaba el camión número 43 cada mañana, el hombre que llevaba su lonche en una bolsa de plástico del mercado, el hombre que nunca se quejaba, que siempre tenía una sonrisa, que saludaba a todos por su nombre. Mi vida parecía sencilla, predecible, común, como la de millones de trabajadores en todo el mundo que se levantan antes del amanecer. Trabajan duro todo el día y regresan a casa cansados, pero satisfechos. Nadie me miraba dos veces en la calle. Nadie pensaba que había algo especial en mí, y eso era exactamente lo que yo quería. Porque detrás de esa fachada de sencillez había una mente que nunca dejó de aprender, de calcular, de planificar. Mi esposa María Guadalupe, a quien todos llamaban Lupita, murió hace 8 años de cáncer. Fue la batalla más dura de nuestras vidas. Verla deteriorarse día a día. Verla perder las fuerzas, pero nunca el espíritu.
Me enseñó lo que realmente importa en esta vida. Durante sus últimos meses en el hospital, pasamos incontables noches platicando sobre todo, sobre nuestros hijos, sobre el futuro, sobre el legado que dejaríamos. Y fue Lupita quien me recordó nuestro pacto en sus últimos días, cuando apenas podía hablar. Me tomó de la mano con la poca fuerza que le quedaba, y me dijo algo que nunca olvidaré. Francisco, protege lo que construimos. No dejes que lo descubran hasta el momento correcto. Cuando sepas quién merece nuestra confianza y quién no. Cuando veas sus verdaderos corazones, sus ojos, incluso en ese estado, brillaban con determinación. Ella siempre fue más sabia que yo. Siempre vio lo que yo no quería ver. Le prometí que así sería. Le prometí que mantendría nuestro secreto hasta que llegara el momento indicado. Le prometí que usaría lo que habíamos construido para enseñar, no solo para dar, porque Lupita entendía algo fundamental. El dinero en las manos equivocadas destruye. El dinero sin carácter corrompe. Y nosotros no queríamos destruir a nuestros hijos. Queríamos revelar quiénes eran realmente. Ella fue la única que conoció mi secreto. Bueno, ella y mi abogado, licenciado Ernesto Ramírez. Un hombre de confianza que conocí hace 20 años y que me ayudó a estructurar todo legalmente. Pero para el resto del mundo, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para mis vecinos, yo era simplemente Pancho, el obrero, el viudo, el señor mayor que vivía solo en su pequeño departamento. Mis 3 hijos. Tengo 3 hijos. Francisco Jr., mi primogénito de 43 años. Patricia, mi única hija de 40 años. Y Javier, el menor de 37. Los 3 crecieron en el mismo hogar, con los mismos valores, con el mismo amor, pero la vida los llevó por caminos muy diferentes. Y esos caminos revelaron quiénes eran realmente. Francisco Jr. siempre fue ambicioso. Desde morro quería más juguetes que sus hermanos, mejor ropa que sus compañeros de escuela, una bicicleta más grande, un celular más nuevo. Lupita y yo pensábamos que era solo una fase. Pensábamos que con el tiempo aprendería que la felicidad no está en las cosas materiales, pero nos equivocamos. Con los años esa ambición se convirtió en algo diferente. Se convirtió en necesidad de estatus, en necesidad de demostrar que era mejor que otros, en necesidad de distanciarse de sus orígenes humildes. Estudió administración de empresas, se graduó con buenas notas, consiguió trabajo en una empresa textil, escaló posiciones y nosotros estábamos orgullosos, muy orgullosos, hasta que conoció a Gabriela, una mujer de buena familia, como ella misma le gustaba decir, hija de un empresario de nivel medio, acostumbrada a ciertos lujos, a ciertas comodidades. Y desde el momento en que entró en la vida de mi hijo, las cosas comenzaron a cambiar. Se casó con Gabriela hace 12 años. Yo asistí a la boda, por supuesto, pero recuerdo sentirme incómodo. La familia de ella nos miraba con cierta condescendencia. Los comentarios sutiles sobre mi traje sencillo, sobre mi regalo modesto. Gabriela apenas me dirigió la palabra durante la recepción, y noté cómo Francisco Jr. parecía avergonzado cuando me presentaba a los amigos de su nueva esposa. Este es mi jefe, decía rápidamente, cambiando de tema inmediatamente. Desde entonces las visitas se volvieron frías, espaciadas, obligatorias. Las conversaciones breves y superficiales. ¿Cómo está, apa? Bien, hijo. ¿Qué tal la chamba? Bien, bien. Los chamacos bien, creciendo rápido. Y listo. 15 minutos y ya tenían que irse. Siempre tenían algo importante que hacer. Una cena, un compromiso, un viaje. Y yo asentía, sonreía y los dejaba ir. Pero yo seguía siendo el mismo Francisco que tomaba el camión a las 5 de la mañana, el mismo que usaba ropa del tianguis, el mismo que preparaba su propia comida, y rechazaba invitaciones caras a restaurantes porque decía que no podía pagarlas. El mismo que nunca pidió ayuda económica a sus hijos, nunca esperó regalos costosos, nunca demandó atención. El mismo que en secreto había aprendido algo que nadie esperaba, algo que cambiaría todo, algo que había cultivado en silencio durante 30 años mientras el mundo dormía. Porque verás, ser subestimado es una ventaja, ser ignorado es un poder. Cuando nadie te presta atención, puedes hacer cosas extraordinarias sin que nadie lo note, hasta que sea demasiado tarde para detenerlas. El cumpleaños que cambió todo. Era un sábado de octubre, mi cumpleaños número 68. El cielo estaba gris, típico de Guadalajara en esa época del año, con esa amenaza constante de lluvia que nunca termina de cumplirse. Desde las 6 de la mañana estuve en la cocina preparando todo para la comida familiar.
Los chilaquiles verdes con esas capas perfectas de tortilla y salsa que Lupita me enseñó a hacer hace 40 años. Las tortillas que compré en la tortillería de la esquina. Todavía calientitas cuando las traje a casa. La carne asada que el carnicero del mercado me guardó. De los cortes más económicos pero igual de sabrosos. El guacamole. Los frijolitos refritos. Las salsitas. Todo sencillo. Todo honesto. Como siempre ha sido mi vida. Mi pequeño departamento de 60 cuadrados metros raramente se llena tanto, pero ese día, mientras colocaba los platos desiguales sobre la mesa que compré en un tianguis hace 20 años, sentí algo diferente en el ambiente. Una tensión que no podía identificar. Quizás era la intuición. Quizás era simplemente el cansancio de los años. Pero había algo. El olor de los chilaquiles llenaba cada rincón del departamento. Había puesto cerveza Corona que compré en el Oxxo Exo. De las que estaban en promoción. Coloqué servilletas de papel porque las de tela las guardaba Lupita para ocasiones especiales que ya nunca llegaron. Puse música de José Alfredo en el radio viejo que tengo desde 1990. Todo estaba listo para recibir a mi familia. Patricia llegó primero, como siempre. Mi única hija, mi princesa, como la llamaba Lupita. Llegó en el camión con sus 2 chamacos pequeños. Diego de 7 años y Valeria de 5. Traía flores del mercado. Esas margaritas blancas que cuestan casi nada, pero que significan todo. Apá, feliz cumpleaños, me dijo con ese abrazo sincero que solo ella me da. Sus hijos corrieron hacia mí gritando, abuelo, abuelo, con esa energía pura que solo tienen los niños. Les había comprado dulces, de los más baratos de la tienda, y sus ojos brillaron como si les hubiera dado el mundo entero. Patricia es maestra en una escuela pública, gana poco, trabaja mucho, pero ama lo que hace. Se divorció hace 3 años de un hombre que no la valoraba. Desde entonces cría sola a sus 2 hijos en un departamento aún más pequeño que el mío. Pero nunca se queja. Nunca pide ayuda. Solo viene, me abraza, pregunta cómo estoy realmente y se queda platicando sobre la vida, sobre los chamacos, sobre todo y sobre nada. Javier vino después con su guitarra gastada colgada en la espalda. Mi hijo menor, el artista de la familia. Trabaja tocando en bares por las noches, dando clases de música por las tardes. Vive en un cuarto compartido con otros 2 músicos. Gana apenas para sobrevivir, pero es feliz. Apá, feliz vuelta al sol, me dijo con esa sonrisa que heredó de su madre. Toquemos las canciones de mi mamá, propuso. Y yo asentí, sintiendo ese nudo en la garganta que aparece cada vez que alguien menciona a Lupita. Estos 2 hijos míos, Patricia y Javier, nunca dejaron de visitarme. Nunca dejaron de llamarme. Nunca se avergonzaron de mi departamento chico. De mi ropa del tianguis. De mi vida sencilla. Ellos venían porque querían, no porque debían. Y eso lo es todo. Pero Francisco Jr. y Gabriela llegaron tarde, muy tarde. Cuando todos ya estábamos sentados. Cuando los chamacos ya habían comido la mitad de los totopos. Cuando los chilaquiles ya se estaban enfriando. Escuché el sonido del coche estacionando abajo. Un BMW negro modelo reciente. El motor murió y esperé 5 minutos, 10 minutos. Finalmente el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue la expresión de Gabriela. Esa mirada que recorre cada centímetro del lugar buscando defectos. Sus ojos evaluaron el pasillo estrecho. Las paredes con pintura descascarada. La luz que parpadea. Llevaba un vestido caro. Demasiado elegante para una comida familiar. Zapatos de tacón que repiqueteaban contra el piso de mosaico viejo. Una bolsa de marca que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Francisco Jr. estaba detrás de ella, con su traje de marca, su reloj brillante, su corbata perfectamente anudada. Me dio un abrazo, pero fue uno de esos abrazos fríos, mecánicos, donde los cuerpos se tocan pero los corazones están a kilómetros de distancia. «Feliz cumpleaños, apá», dijo sin emoción real en la voz. Sus hijos, mis nietos de 9 y 7 años, ni siquiera levantaron la vista de sus iPads. Continuaron jugando, ajenos al mundo, ajenos a mí. Cuando entraron a mi pequeño departamento, la incomodidad era palpable. Gabriela miró alrededor con ese gesto que conocía bien. Tocó el respaldo del sofá como si tuviera miedo de contaminarse. «¿Aquí vive?», le preguntó a mi hijo. No a mí, como si yo no estuviera presente. No era una pregunta, era una sentencia, era un juicio. «La sala está bien chiquita», continuó sin esperar respuesta. «No sé cómo le hace para respirar aquí». Francisco Jr. no dijo nada. No me defendió.
No defendió el hogar donde creció. Simplemente asintió levemente y me dio una palmada en el hombro. ¿Está bien, apá?, preguntó con ese tono que usas cuando no te importa realmente la respuesta. Sí, hijo, respondí. Siéntense, por favor. La comida está lista. La confrontación. Durante la comida algo se sentía profundamente equivocado. Yo había colocado a Francisco Jr. y a Gabriela en un extremo de la mesa junto a sus hijos. Patricia, Javier y los pequeños estaban en el otro extremo. Era como si hubiera dos familias diferentes en la misma mesa, una que conversaba, reía, compartía, y otra que miraba el reloj, susurraba, tecleaba en sus celulares. Los vi intercambiar miradas. Gabriela le mostró algo en su teléfono a Francisco Jr. Una foto. Un mensaje. Algo. Él leyó. Frunció el ceño. Asintió seriamente. Ella sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa de conspiración, de plan, de algo que yo no debía saber, pero que pronto descubriría. Patricia me miró preocupada desde su lado de la mesa. Ella también lo había notado. «¿Apá, está bien?», me preguntó en voz baja, lo suficientemente baja para que Francisco Jr. no escuchara. «Sí, hija», mentí sonriendo, solo un poco cansado. Pero ella conocía esa mentira. Conocía cada una de mis expresiones. Había heredado esa intuición de Lupita. Javier dejó de comer y observó a su hermano mayor con ojos entrecerrados. Siempre habían tenido una relación tensa. Javier nunca entendió cómo Francisco Jr. podía cambiar tanto. Cómo podía olvidar de dónde venía. Cómo podía mirar con desprecio el mismo departamento donde jugaron de morros. Donde Lupita les preparaba el desayuno, donde aprendieron a caminar. Después del postre, un flan que compré en el súper porque nunca aprendí a hacerlo como Lupita. Gabriela carraspeó, ese sonido deliberado que hace la gente cuando quiere llamar la atención. Todos la miramos. Francisco, comenzó, dirigiéndose a mi hijo pero mirándome a mí. Queremos platicar contigo de algo importante. El tono era formal, frío, como si estuviera en una junta de negocios y no en una comida de cumpleaños. Es sobre tu futuro, continuó. Sobre tu situación. La palabra situación la pronunció con un énfasis particular. Como si mi vida fuera un problema que necesitaba solución. Como si mi existencia fuera algo inconveniente que debía ser manejado. Francisco Jr. se aclaró la garganta. Sus manos jugaban con la servilleta. No me miraba a los ojos. «Apá», comenzó, «ya tiene 68 años. Es una edad considerable. Ha trabajado toda su vida. Demasiado duro para su edad. Cada palabra era calculada, ensayada. Esto no era espontáneo. Esto había sido planeado. Este departamento», continuó, mirando alrededor con disgusto mal disimulado, «no es apropiado para alguien de tu edad. No hay elevador. Las escaleras son peligrosas. Estás solo. Si algo te pasa, si te caes, si te enfermas, nadie se daría cuenta hasta que sea demasiado tarde». Patricia dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra el plato resonó en el silencio incómodo. «Francisco, ¿qué estás diciendo?», preguntó con voz tensa. Javier se puso rígido en su silla. Yo permanecí callado, esperando, sabiendo que lo peor aún no había llegado. Gabriela tomó el control de la conversación. «Hemos estado pensando mucho en esto», dijo con esa voz dulce que usan las víboras antes de morder. «Tenemos una solución. Una que beneficia a todos, especialmente a ti, Francisco». Miró a mi hijo, no a mí, como si yo fuera solo un objeto en esta negociación. Francisco Jr. sacó su celular. Deslizó el dedo por la pantalla y me mostró fotos de un edificio. «Es un asilo», explicó. «Para personas de la tercera edad. Tiene jardín, actividades, enfermeras las 24 horas. Es un lugar digno, apá. Un lugar donde estarías cuidado». De pronto mi hijo dejó caer las palabras como cuchillos. Dejó el celular sobre la mesa. Me miró directamente por primera vez en toda la tarde y dijo algo que nunca imaginé escuchar de su boca. «Apá, seamos honestos. Usted es un fracasado». El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Fracasado. Esa palabra que define, que juzga, que condena. Esa palabra que tu propio hijo nunca debería decirte. Patricia dejó caer su tenedor completamente. Javier se quedó con la boca abierta. Los chamacos pequeños dejaron de jugar, sintiendo la tensión aunque no entendieran las palabras. Diego y Valeria me miraron con ojos grandes, asustados. Hasta el reloj de la pared pareció dejar de hacer tic-tac. Hasta las moscas dejaron de volar. El mundo entero se congeló en ese momento.
Gabriela no se inmutó. Al contrario, asintió con aprobación. Lo que Francisco quiere decir, continuó ella, como si estuviera explicando algo obvio a un niño, es que ha desperdiciado su vida. Trabajó 45 años en la misma maquiladora como obrero, sin ascensos, sin ambiciones, sin nada que mostrar. Lupita, que en paz descanse, añadió, y ese fue el golpe más bajo, se merecía más. Se merecía un esposo exitoso, un hombre que le diera lujos, no alguien que la hizo vivir en este. Hizo un gesto despectivo con la mano, lugar. Mencionar a Lupita fue cruzar una línea. Fue profanar algo sagrado. Vi cómo Patricia se ponía de pie, temblando de rabia. Vi cómo Javier apretaba los puños, pero yo levanté una mano, un gesto pequeño que les pedía calma. Quería escuchar todo. Necesitaba escuchar hasta dónde llegarían. Y ahora, a su edad, continuó Gabriela, implacable, es una carga potencial. Francisco Jr. tiene su carrera. Yo tengo mis compromisos sociales. Nuestros hijos necesitan estabilidad. No podemos estar preocupándonos constantemente por un anciano que vive solo en condiciones precarias. Francisco Jr. retomó la palabra. Por eso encontramos este asilo, apá. Es modesto, digno, para personas de su condición económica. Tiene todo lo que necesita. Y lo mejor es que nosotros pagaríamos la mitad del costo mensual. La otra mitad la cubriría vendiendo este departamento. Sacó un folleto de su portafolio. Lo colocó sobre la mesa, sobre los restos de mis chilaquiles, sobre las servilletas usadas, sobre los recuerdos de lo que debería haber sido una celebración. El folleto mostraba viejitos sonrientes en jardines perfectos, promesas de papel que esconden realidades muy diferentes. Apá, entienda, dijo mi hijo con ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños o con los ancianos que consideran incapaces. Mis hijos necesitan estabilidad, necesitan saber que su abuelo está bien cuidado. No puedo estar llamándole cada día para verificar que esté vivo. No puedo estar preocupándome por si se cayó o si olvidó tomar sus medicinas. Tengo mi carrera. Continuó ahora con más pasión, como si finalmente estuviera diciendo lo que realmente pensaba. Estoy en un punto crucial. Podrían ascenderme a director el próximo año. Necesito concentración. Necesito dedicación. No puedo dividir mi atención entre mi trabajo y ser su enfermero. Gabriela asintió vigorosamente. Francisco ha trabajado muy duro para llegar donde está, agregó. No vamos a permitir que sus oportunidades se desperdicien por tener que cuidar a alguien que debería estar en manos de profesionales. No es egoísmo, es sentido común. Es lo mejor para todos, especialmente para usted. Patricia se puso de pie abruptamente. Su silla cayó hacia atrás con un ruido seco. Francisco, ¿cómo puedes decirle eso a mi papá?, gritó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes llamarlo fracasado? Él trabajó toda su vida para darnos educación, comida, un techo. Mi mamá estaría destrozada si te escuchara. Javier también se levantó. Su voz temblaba de rabia contenida. Estás bien loco, carnal. Mi papá no va a ningún asilo. Mi papá se queda en su casa. Si alguien tiene que largarse de aquí, eres tú. Tú y tu vieja que nos mira a todos por encima del hombro. Pero Francisco Jr. los ignoró completamente. Se volvió hacia ellos con desdén. Ustedes no tienen los medios para ayudarlo, dijo con frialdad. Patricia, eres maestra. Ganas 8,000 pesos al mes. Vives en un departamento de 40 cuadrado metro con 2 chamacos. Javier, tocas guitarra en antros. Algunos meses ni siquiera pagas tu parte de la renta. Yo soy el único con recursos reales, continuó, su voz subiendo de volumen. Tengo un puesto gerencial. Gano 50,000 pesos al mes. Tengo una casa propia de 200 cuadrado metro. Mis hijos van a los mejores colegios. Gabriela no necesita trabajar. Somos exitosos, somos estables. Por eso esta decisión me corresponde a mí. Gabriela lo apoyó inmediatamente. Exactamente. Ustedes dos son muy lindos con sus visitas y sus flores baratas del mercado. Pero cuando hay que tomar decisiones serias, decisiones financieras, decisiones de adultos, se necesita alguien que realmente entienda cómo funciona el mundo. Y ese alguien es Francisco. Durante todo este intercambio yo no había dicho una sola palabra. Los observé a todos. Vi el desprecio absoluto en los ojos de Gabriela. Vi la frialdad calculadora en los de Francisco Jr. Vi las lágrimas de impotencia en los de Patricia. Vi la rabia contenida en los de Javier. Vi a mis 2 nietos mayores todavía pegados a sus iPads, completamente ajenos al drama familiar. Vi a Diego y Valeria abrazándose, asustados en un rincón. Y sentí algo que no había sentido en muchos años. No era dolor,
No era tristeza, no era siquiera rabia. Era claridad absoluta. Era la confirmación de algo que había sospechado durante años, pero que no quería aceptar. Mi hijo mayor había cambiado tanto que ya no era la persona que yo crié. El dinero, el estatus, la ambición lo habían transformado en alguien irreconocible. Me levanté despacio de la mesa, muy despacio, cada movimiento deliberado. Doblé mi servilleta con cuidado, la coloqué junto a mi plato vacío. Miré a Francisco Jr. directamente a los ojos. Sostuve esa mirada hasta que él tuvo que apartar la vista. Y entonces hablé. Entiendo, dije con voz tranquila. Tan tranquila que todos dejaron de moverse para escuchar. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Entiendo tu posición, tu preocupación, tu análisis de la situación. Francisco Jr. sonrió. Una sonrisa de triunfo. Pensó que había ganado. Pensó que yo simplemente me rendiría, que aceptaría mi destino como el fracasado que él creía que era. Dame una semana para pensarlo, continué. Una semana para considerar tus opciones. Para ver ese lugar. Para poner en orden mis papeles. Por supuesto. Apá, respondió él. Su sonrisa ampliándose. Tómese su tiempo. Es una decisión importante. Queremos que esté cómodo con ella. La condescendencia en su voz era insoportable. Pero yo mantuve mi expresión neutral. Gabriela también sonrió. Es lo mejor. Don Francisco, me dijo, usando mi nombre como si fuéramos cuates. Verá que en unas semanas estará más feliz, más seguro, y nosotros podremos dormir tranquilos sabiendo que está bien cuidado. Pero lo que él no sabía, lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa semana cambiaría todo. Esa semana revelaría verdades que destruirían su arrogancia. Esa semana les enseñaría la lección más importante de sus vidas. Porque el fracasado que despreciaban estaba a punto de mostrarles quién tenía realmente el poder en esta familia. La noche después. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sofá viejo. El mismo sofá donde Lupita y yo nos sentábamos cada domingo por la tarde a ver películas de Pedro Infante. El mismo sofá donde mis hijos jugaban cuando estaban chiquitos. El mismo sofá que Francisco Jr. había mirado con desprecio apenas unas horas antes. Me senté allí, en el silencio absoluto de mi pequeño departamento, y miré las fotos de Lupita en la pared. Hay una en particular que siempre me llama la atención. Fue tomada en 1995, cuando teníamos 38 años. Estábamos en Puerto Vallarta, un domingo de verano. Lupita sonreía con esa luz en los ojos que solo ella tenía. Yo estaba a su lado, flaco, joven, lleno de sueños que nadie más veía. Esa foto fue tomada apenas unas semanas después de que tomáramos la decisión más importante de nuestras vidas. Mi amor, le dije a la fotografía, como hago cada noche desde que se fue. Llegó el momento del que siempre platicamos, el momento que temíamos, pero que sabíamos que llegaría. Y tenías razón, como siempre. Tenías razón sobre quién nos amaría incondicionalmente y quién solo amaría lo que podíamos darles. No sentí tristeza en ese momento. Eso me sorprendió. Había esperado sentir dolor, angustia, la devastación de ser rechazado por mi propio hijo. Pero lo que sentí fue liberación. Fue como si una carga que había llevado durante 30 años finalmente hubiera sido levantada de mis hombros. Ya no tenía que preguntarme, ya no tenía que dudar. Ahora sabía, el secreto de 30 amperionios. Déjame contarte algo que nadie sabe. Una historia que he guardado en secreto durante 3 décadas. Una historia que explica todo. Una historia que comienza en 1995, cuando yo era solo un obrero de 38 años, sin educación universitaria, pero con una curiosidad insaciable. En mis descansos del trabajo, mientras otros fumaban o echaban chela, yo iba a la biblioteca municipal. Leía libros de finanzas, de inversión, de economía. Los bibliotecarios me conocían. Francisco el obrero que lee libros de Warren Buffett, me decían con cariño. Me recomendaban títulos. Me apartaban los ejemplares nuevos. Y yo devoraba cada página como si fuera el último taco en una taquiza. Lupita se reía al principio. Francisco, ¿qué hace un obrero leyendo sobre la bolsa de valores? Me decía mientras preparaba la cena. Esos libros son para gente con trajes y oficinas, no para gente como nosotros. Pero yo le respondí algo que se convirtió en nuestro mantra. Amor, el conocimiento no tiene clase social. Las matemáticas no preguntan si usas overol o corbata. Los números no discriminan. Y poco a poco ella empezó a interesarse, a preguntarme qué había aprendido ese día,
a platicar conmigo sobre estrategias de inversión mientras lavábamos los trastes juntos. Lupita era más inteligente que yo, más rápida, más intuitiva. Ella veía patrones donde yo solo veía números. Juntos éramos un equipo formidable que nadie sospechaba que existía. En 1996, con 38 años y mis ahorros de 5 años, tomé la decisión más aterradora de mi vida. Había estado siguiendo a una pequeña empresa textil llamada Textiles del Pacífico. Estaba en quiebra. Todo el mundo decía que era el fin. Las acciones habían caído de 200 pesos a menos de 20. Los periódicos escribían obituarios económicos. Los empleados buscaban nuevos trabajos, pero yo vi algo diferente. Vi que el problema no era la demanda, sino la administración. Vi que tenían contratos sólidos pero mal ejecutados. Vi que la maquinaria era buena pero mal mantenida. Vi una oportunidad donde todos los demás veían un desastre. Lupita y yo nos sentamos en esta misma mesa que ahora me rodea y tomamos la decisión. Invertí 100,000 pesos, todo lo que teníamos. Cada centavo ahorrado durante 5 años de trabajo duro. Cada moneda guardada en la alcancía de barro que teníamos escondida detrás de los santos. Si perdíamos ese dinero, empezaríamos de cero. Nuestros hijos eran chiquitos. Francisco Jr. tenía 9 años, Patricia 6, Javier apenas 3. Era una apuesta terrorífica. Todo el mundo pensó que estaba loco. Mi hermano me llamó pendejo. Los vecinos movían la cabeza con lástima cuando nos veían. Incluso el ejecutivo del banco me dijo que estaba cometiendo un error. Pero ni Lupita ni yo dijimos nada a nadie más. Compramos las acciones en silencio y esperamos. Durante 2 años no pasó nada. Las acciones se mantuvieron bajas. Hubo momentos en que pensé que realmente había arruinado nuestro futuro, noches sin dormir, calculando cuánto habíamos perdido. Pero Lupita siempre me tomaba de la mano y decía, Francisco, las semillas no crecen de la noche a la mañana. Ten paciencia. Y entonces, en 1999, todo cambió. La empresa fue comprada por un consorcio internacional. Nueva administración, nueva visión. Los contratos se ejecutaron correctamente. La producción se optimizó. Y en 3 años nuestras acciones se multiplicaron por 15. 100,000 pesos se convirtieron en 1,500,000 pesos. 1,500,000 pesos. Para un obrero que ganaba 3,000 pesos al mes, era una fortuna inimaginable. Podríamos haber comprado una casa grande, un coche nuevo. Podríamos haberles dicho a nuestros hijos. Podríamos haber cambiado nuestro estilo de vida completamente. Pero Lupita y yo nos sentamos nuevamente en esta mesa y tomamos otra decisión. Una decisión que definiría los siguientes 30 años. No le diremos a nadie, dijo ella. Ni siquiera a los chamacos. Viviremos exactamente como hemos vivido. Y usaremos este dinero para construir algo más grande. Algo que nos dé seguridad verdadera y algo que pruebe el carácter de nuestros hijos. Fue idea de ella. Siempre lo fue. Si nuestros hijos crecen sabiendo que somos ricos, dijo, nunca sabremos si nos aman por quienes somos o por lo que tenemos. Pero si vivimos modestamente, si nos mantenemos humildes, veremos sus verdaderos corazones. Veremos quién nos visita por amor y quién nos visita por interés. Así que durante los siguientes 25 años invertí en silencio. Bienes raíces en Guadalajara cuando el mercado colapsó en 2008. Todo el mundo vendía en pánico. Yo compré departamentos en el centro, en Tlaquepaque, en Zapopan. Zonas que todos abandonaban. 8 propiedades en total, compradas a precios ridículamente bajos. Invertí en acciones tecnológicas antes del boom del Internet. Amazon, cuando todavía era solo una librería online. Google, cuando nadie entendía cómo ganarían dinero con un buscador gratuito. Apple, cuando estaban al borde de la quiebra. Todos pensaban que estaba tirando mi dinero. Pero yo había aprendido a ver lo que otros no veían. Invertí en pequeñas empresas textiles en dificultades. Conocía el negocio. Entendía la industria. Compraba acciones cuando estaban desesperados. Esperaba pacientemente y vendía cuando se recuperaban. Una y otra vez, un patrón que repetí durante décadas. Y en 2010, hice mi jugada maestra, la que cambiaría todo, la que me convertiría en algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. El dueño oculto. Textiles del Pacífico. La empresa donde yo trabajaba enfrentaba problemas financieros. Los dueños originales querían vender. Necesitaban liquidez urgente. Las acciones estaban disponibles. Durante meses, a través de mi abogado, el licenciado Ernesto Ramírez, compré acciones. Poco a poco, discretamente, a través de diferentes sociedades holding.
Nadie conectó los puntos. Nadie sospechó que el obrero callado de la planta 3 era el mismo que estaba comprando el 60% de la empresa. Sí, escuchaste bien. Durante los últimos 15 años he sido el dueño mayoritario de Textiles del Pacífico. La empresa donde finjo ser un simple obrero es en realidad mi empresa. Soy el presidente del consejo de administración. Soy quien aprueba los presupuestos. Soy quien decide las estrategias. Pero nadie lo sabe porque aparezco en todos los documentos legales a través de sociedades intermediarias. Cada mañana me pongo mi overol azul. Me subo al camión número 43. Checo mi entrada a las 6 de la mañana. Trabajo en la línea de producción junto a mis empleados. Como en el comedor con ellos, escucho sus preocupaciones, sus quejas, sus sueños. Y luego, después de mi turno, cuando todos se van a casa, subo discretamente a las oficinas administrativas. Me cambio de ropa, me pongo uno de los trajes que guardo en un closet privado. Me reúno con el director general. Revisamos reportes financieros. Tomamos decisiones estratégicas. Y luego vuelvo a cambiarme. Bajo por la escalera de servicio y salgo como el obrero Francisco Morales, cansado después de otro día de trabajo honesto. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué mantuve esta doble vida durante 15 años? ¿Por qué no revelé mi éxito? Lupita y yo teníamos nuestras razones. Si nuestros hijos saben, me dijo en sus últimos días, nunca sabremos si nos aman por quienes somos o por lo que tenemos. Ponlos a prueba, Francisco. Vive humildemente. Observa quién viene cuando no hay nada que ganar. Y yo observé. Durante 8 años desde su muerte observé. Patricia venía cada semana. Traía flores baratas del mercado. Se quedaba horas platicando. Nunca pidió dinero. Cuando tuvo dificultades económicas después de su divorcio, trabajó turnos dobles en lugar de pedirme ayuda, porque pensaba que yo no tenía nada para dar, excepto mi tiempo y mi amor. Y eso le bastaba. Javier venía cada domingo. Traía su guitarra. Tocábamos las canciones favoritas de Lupita. Compartíamos cenas sencillas. Nunca mencionó sus dificultades financieras. Cuando no podía pagar su parte de la renta, buscaba trabajos extra en lugar de recurrir a mí, porque pensaba que yo era tan pobre como él. Y aún así me amaba, me respetaba, me visitaba. Pero Francisco Jr. Las visitas se espaciaron después de conocer a Gabriela. De cada semana a cada mes. De cada mes a solo fechas obligatorias. Navidad, mi cumpleaños, Día del Padre. Y cada visita era más corta, más fría, más incómoda, especialmente después de que consiguiera su puesto gerencial, en mi propia empresa. Sí, mi hijo trabaja en mi empresa y no lo sabe. Cuando fue contratado hace 7 años, di instrucciones específicas al Departamento de Recursos Humanos. Francisco Morales Jr. debe ser evaluado más rigurosamente que cualquier otro candidato. Debe ganarse su posición por mérito propio. No debe recibir ningún trato preferencial. Y si alguien menciona su relación conmigo, será despedido inmediatamente. Él ganó su puesto. Eso debo admitirlo. Es bueno en su trabajo, inteligente, eficiente, competente, pero también arrogante, despectivo con sus subordinados, obsesionado con el ascenso. Cada año solicita ser promovido a director. Cada año yo personalmente rechazo su solicitud. No porque sea mi hijo, sino porque aún no ha aprendido lo que significa ser un verdadero líder. La revelación. Esa noche, solo en mi departamento, abrí mi caja fuerte. Está escondida detrás de una pared falsa en mi pequeño closet. Nadie sabe que existe. Ni siquiera Patricia o Javier. Saqué los documentos uno por uno. Cada papel representaba años de trabajo silencioso. Años de estrategia. Años de paciencia. Escrituras de 8 departamentos en Guadalajara. Valorados actualmente en más de 20 millones de pesos. Certificados de acciones de diversas empresas. Portfolio valorado en 23 millones de pesos. Y el documento más importante de todos. El certificado de propiedad del 60% de las acciones de Textiles del Pacífico. Valorado en 57 millones de pesos. Mi patrimonio total, 100 millones de pesos. 100 millones que gané siendo un obrero que nunca fue a la universidad. 100 millones que construí con Lupita. Libro por libro. Inversión por inversión. Decisión paciente por decisión paciente. 100 millones que mi hijo llamaba fracasado porque no podía ver más allá de las apariencias. También saqué otra carpeta, una que había preparado con el licenciado Ernesto apenas 3 meses antes, cuando empecé a notar el cambio en la actitud de Francisco Jr. Mi testamento actualizado.
listo para ser modificado si era necesario. Y después de esta tarde, después de escuchar esa palabra, después de ver ese desprecio, sabía que era necesario. Miré la foto de Lupita nuevamente. Amor, le dije. Llegó el momento de que nuestro hijo descubra quién es realmente su fracasado padre. Llegó el momento de enseñarle la lección más importante de su vida. No con rabia, no con venganza, sino con verdad, con consecuencias, con justicia. El lunes siguiente sería diferente. El lunes siguiente, Francisco Jr. llegaría a su oficina en Textiles del Pacífico, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar, sin saber que el obrero que despreciaba era en realidad su patrón, sin saber que cada palabra cruel que había pronunciado había sido escuchada, no por una víctima indefensa, sino por alguien con el poder de cambiar su vida para siempre. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por anticipación. Había esperado este momento durante años. Había preparado cada detalle. Y ahora finalmente, la verdad saldría a la luz. No de manera violenta, no de manera cruel, sino de manera perfectamente calculada, perfectamente justa, perfectamente inevitable. El día del juicio. El domingo por la noche a las 11, hice una llamada al señor Martínez, director de recursos humanos de mi empresa. Un hombre que sabe quién soy realmente. Un hombre de absoluta confianza. Señor Martínez, dije cuando contestó el teléfono. Soy Francisco Morales, el propietario mayoritario. Mañana lunes necesito que prepare algo especial. Le di instrucciones precisas. Un sobre Manila. Una carta formal. Documentos específicos. Una convocatoria a la sala de juntas. Todo debía estar en el escritorio de Francisco Morales Jr. antes de las 9 de la mañana. Señor Morales, preguntó el señor Martínez con preocupación en su voz. ¿Está seguro de esto? Es su hijo. Precisamente por eso, respondí. Porque es mi hijo. Porque necesita aprender algo que yo no le enseñé cuando estaba chiquito. Necesita aprender humildad. Necesita aprender respeto. Necesita aprender que el éxito verdadero no se mide en títulos, sino en carácter. Prepare todo, señor Martínez. Mañana será un día memorable. Francisco Jr. llegó a su oficina el lunes a las 9 de la mañana, como todos los días. Arrogante, con su café de Starbucks en una mano y su portafolio de cuero italiano en la otra. Saludó a la recepcionista sin mirarla realmente. Tomó el elevador al tercer piso donde están las oficinas gerenciales. Caminó por el pasillo con esa confianza que da la ignorancia. La confianza de no saber que todo está a punto de cambiar. Buenos días, dijo a sus colegas al pasar. Su tono era el de alguien que se cree superior. Otro día para los ganadores, agregó con una sonrisa presumida. Algunos sonrieron incómodos. Otros simplemente asintieron. Todos sabían que Francisco Jr. era competente pero insoportable. Abrió la puerta de su oficina. Una oficina modesta para un gerente de nivel medio. Escritorio de madera genérica, computadora de la empresa, ventana con vista al estacionamiento. Nada especial, nada glamoroso, pero para él era un símbolo de estatus. Era prueba de su éxito. Era evidencia de que había superado sus orígenes humildes. Y entonces lo vio. En el centro exacto de su escritorio, imposible de ignorar, había un sobre Manila grande, grueso, con su nombre escrito en letras doradas. Francisco Morales Jr. El sobre emanaba importancia. Oficialidad. Misterio. Lo abrió con curiosidad mezclada con ligera aprensión. Dentro había varios documentos. El primero era una carta formal en papel membretado de la empresa. Comenzó a leer. Estimado señor Francisco Morales Jr., por la presente le informamos que el propietario mayoritario de Textiles del Pacífico solicita su presencia en la sala de juntas principal a las 10 de la mañana para un asunto de máxima importancia y confidencialidad. Continuó leyendo. Su presencia es obligatoria. No se permite posponer esta reunión. Traiga identificación oficial. Esta convocatoria es de carácter privado y no debe ser discutida con ningún colega. Firmado. Francisco Morales López, propietario y presidente del Consejo de Administración de Textiles del Pacífico. Francisco Jr. se quedó paralizado. Sus manos temblaban ligeramente sosteniendo el papel. Francisco Morales López. Ese es el nombre de mi padre. Pero es imposible. Absolutamente imposible. Mi padre es un obrero, un fracasado. Un hombre que nunca logró nada. Tiene que ser una coincidencia. Tiene que ser alguien con el mismo nombre. Revisó el sobre otra vez. Había más documentos. Estados de cuenta bancarios con el nombre Francisco Morales López.
Montos que hacían que su salario de gerente pareciera calderilla. Escrituras de propiedad de múltiples inmuebles, todas a nombre de Francisco Morales López. Registros mercantiles mostrando la estructura de propiedad de la empresa. Un nombre destacado en amarillo. Francisco Morales López, 60% de las acciones. Su café de Starbucks cayó de su mano. El líquido café se derramó sobre su escritorio, sobre sus papeles, sobre su teclado. Pero él no lo notó. Estaba demasiado ocupado tratando de procesar lo imposible. Tratando de entender cómo su padre, su fracasado padre, podía ser el dueño de la empresa donde él trabajaba. A las 10:05, Francisco Jr. caminó hacia la sala de juntas como un condenado camina hacia su ejecución. Sus piernas apenas lo sostenían. Su corbata de repente se sentía demasiado apretada. Sudaba a pesar del aire acondicionado. Otros empleados lo miraban con curiosidad. Algunos susurraban: ¿te llamó el dueño? ¿Qué hiciste? Nadie sabía. Nadie, excepto los que estábamos dentro. La puerta de la sala de juntas estaba cerrada. Francisco Jr. se detuvo frente a ella. Su mano se levantó para tocar. Dudó. Respiró profundo. Y finalmente tocó. Una voz familiar desde dentro dijo: «Adelante». Abrió la puerta lentamente, y allí estaba yo. Pero no el Francisco que él conocía. No el obrero con overol azul y botas de trabajo. No el anciano humilde que vivía en un departamento de 60 cuadrados metros. No. Vestía un traje impecable de Hugo Boss, gris oscuro, perfectamente cortado. Zapatos Oxford italianos de cuero genuino. Camisa blanca almidonada. Corbata de seda azul marino. Reloj Omega en mi muñeca. Discreto pero innegablemente elegante. Mi cabello gris perfectamente peinado. Mi postura erguida. Confiado, poderoso. Estaba sentado en la cabecera de la mesa de juntas. La silla reservada para el dueño. A mi derecha, el licenciado Ernesto Ramírez, mi abogado de 20 años. A mi izquierda, el señor Martínez, director de recursos humanos. Frente a mí, una silla vacía. La silla donde mi hijo estaba a punto de descubrir la verdad. «Buenos días, Francisco», dije con calma absoluta. Mi voz no temblaba, no había rabia, no había dolor. Solo autoridad serena. «Siéntate, por favor». Gesticulé hacia la silla vacía. Él no podía moverse. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Sus ojos iban de mi cara a mi traje. De mi traje a los documentos sobre la mesa. De los documentos al licenciado Ernesto y al señor Martínez. Su cerebro luchaba por procesar una realidad que contradecía todo lo que creía saber. «Apá». Finalmente logró decir. Su voz era apenas un susurro. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está el dueño? ¿Por qué estás vestido así?» Las preguntas salían atropelladas, desesperadas. Me recliné en mi silla. La silla de cuero genuino que había ordenado especialmente para mí hace 5 años. Dejé que el silencio se extendiera. 4 segundos. 5. 6. Dejando que la tensión creciera. Dejando que su confusión se intensificara. «Hijo», dije finalmente. «Estás viendo al dueño». 6 meses después. Han pasado 6 meses desde aquella reunión en la sala de juntas. 6 meses desde que el mundo de Francisco Jr. se derrumbó en un instante. 6 meses desde que pronuncié esas palabras que cambiaron todo entre nosotros. Y mi vida ha cambiado, sí, pero no exactamente como esperaba. No como lo habría planeado incluso en mis escenarios más elaborados. Francisco Jr. aceptó mi condición. No inmediatamente. Primero vino la negación, luego la rabia, después la negociación. Pero finalmente, después de 3 días de silencio y consultas con abogados que le confirmaron que todo era completamente legal, aceptó. Trabajaría 2 años como obrero en la planta de producción. Con el mismo salario que yo tuve cuando empecé. Con las mismas condiciones. Sin privilegios. Sin ayuda de Gabriela o de sus ahorros personales. Lleva 6 meses trabajando allí ahora. 6 meses de madrugadas a las 5 de la mañana. 6 meses de overol azul idéntico al que yo usé durante 45 años. 6 meses de botas de trabajo que lastiman los pies las primeras semanas. 6 meses de comer en el comedor de empleados con su lonche. 6 meses siendo el Francisco Morales Jr. que nunca pensó que tendría que ser. Al principio lo hizo por dinero puro. Eso lo sé. Lo vi en sus ojos durante las primeras semanas. Resentimiento, humillación, rabia contenida. Hacía su trabajo mecánicamente. No hablaba con nadie. Comía solo. Se iba apenas terminaba su turno.
Era obvio que contaba los días, los meses, los años que faltaban para reclamar su herencia y olvidar esta pesadilla. Pero algo extraño comenzó a suceder alrededor del tercer mes. Algo que ni yo había anticipado completamente. Lo vi un martes por la tarde cuando pasé discretamente por la planta. Había un obrero nuevo, un chavito de 22 años recién llegado de Oaxaca. Estaba batallando con una de las máquinas de coser industrial. La frustración era evidente en su rostro. Estaba a punto de llorar, y entonces vi a Francisco Jr. acercarse. No porque se lo hubieran ordenado. No porque fuera su responsabilidad. Simplemente se acercó. Se sentó junto al chavito. Y con paciencia, con amabilidad genuina que no había visto en él en años, le explicó cómo operar la máquina. Le mostró los trucos que solo aprendes después de meses de experiencia. Le dio palmadas de aliento en la espalda. Tranquilo, carnal, le dijo. A todos nos costó al principio. Yo eché a perder como 50 metros de tela en mi primera semana. El chavito oaxaqueño sonrió. Mi hijo sonrió también. Y en ese momento vi algo. Vi un destello del Francisco que había criado. Del niño que compartía sus juguetes. Del adolescente que ayudaba a sus hermanos con la tarea. Del joven que aún no había sido corrompido por la ambición y el estatus. No voy a romantizar esto. No voy a decir que se transformó completamente en un santo. Todavía tiene días malos. Todavía se queja. Todavía mira con cierta envidia a los gerentes que pasan con sus trajes mientras él está cubierto de pelusa de algodón. Pero hay cambios. Cambios reales. Cambios que me hacen pensar que quizás, solo quizás, esta lección está funcionando. Sus manos tienen callos ahora. Cuando vino a visitarme hace 2 semanas, las vi. Las mismas callosidades que yo tengo. Las marcas del trabajo honesto. No dijo nada sobre ellas, pero yo las noté. Y creo que él notó que yo las noté. Hubo un momento de reconocimiento silencioso entre nosotros. En cuanto a Gabriela, esa historia fue exactamente tan predecible como imaginé. En el momento en que descubrió que yo era millonario, su actitud cambió radicalmente. Llamó a Francisco Jr. esa misma tarde de la reunión. La conversación duró horas. Él me contó después con amargura cómo había sido. Francisco, tu papá es un genio financiero. Le dijo ella con entusiasmo que no había mostrado nunca hacia mí. Esto cambia todo. Deberíamos invitarlo a cenar más seguido. Podríamos mudarnos a una casa más grande. Ahora que sabemos que hay herencia asegurada, tus hijos podrían ir a mejores colegios todavía. Las posibilidades son infinitas. Pero Francisco Jr., por primera vez en 12 años de matrimonio, vio a su esposa con claridad. Vio que su amor nunca había sido por él, sino por lo que él representaba. Estatus. Seguridad económica, acceso a cierta clase social, y ahora que sabía que su suegro despreciado era en realidad más rico que todos sus familiares combinados, su interés se multiplicó proporcionalmente. En el 4.º mes de su trabajo como obrero, se separaron. No fue dramático, no hubo gritos o escándalos. Simplemente Francisco Jr. llegó una noche a su casa en Polanco y le dijo a Gabriela que necesitaban platicar. Le explicó que había tomado una decisión. Que necesitaba completar estos 2 años. Que necesitaba hacerlo solo, sin su constante presión sobre cuándo recibiría el dinero. ¿Cuánto sería? ¿Qué comprarían primero? Ella se fue esa misma semana, se llevó la mitad de todo, como dicta la ley. Pero lo más revelador fue que ni siquiera intentó pelear por más. Ni siquiera intentó arreglar el matrimonio. Simplemente tomó lo que le correspondía legalmente y desapareció. La última vez que Francisco Jr. supo de ella, estaba saliendo con un empresario de 50 años. Otro hombre con lana. Otro símbolo de estatus. La reacción de mis otros hijos. Mis otros 2 hijos, Patricia y Javier, tuvieron reacciones completamente diferentes cuando finalmente les conté la verdad. Esperé 2 semanas después de la confrontación con Francisco Jr. Los invité a cenar a mi departamento. Los mismos 60 cuadrados metros que nunca les había avergonzado visitar. Cuando les mostré los documentos, cuando les expliqué todo, Patricia se echó a llorar. Pero no eran lágrimas de alegría por el dinero. Eran lágrimas de orgullo. Apá, dijo, abrazándome fuerte, estoy tan orgullosa de usted. De lo que logró. De cómo lo hizo, pero quiero que sepa algo importante. Lo hubiera amado exactamente igual si nunca hubiera ganado un solo peso extra. Lo amo por quien es, no por lo que tiene. Javier me abrazó también. Sus ojos estaban húmedos. Mi mamá estaría tan orgullosa, dijo con voz quebrada. No del dinero, sino de cómo lo usó para enseñarnos,
para mostrarnos quiénes somos realmente. Fue la lección más cara de la historia, pero la más valiosa también. Y luego agregó algo que me hizo sonreír. Aunque debo admitir, apá, que me siento un poco menso por haberle ofrecido prestarle dinero tantas veces. A ellos les di algo más que dinero. Les di la certeza absoluta de saber que su amor siempre fue genuino, que cada visita, cada llamada, cada flor barata del mercado, cada canción tocada en guitarra, había sido por amor puro, sin agendas ocultas, sin cálculos financieros, y ese regalo, esa certeza, vale más que cualquier herencia. La fundación. Con el dinero hice algo que Lupita y yo habíamos planeado desde el principio. Creé la Fundación María Guadalupe Morales. Está dedicada a trabajadores de maquiladoras que quieren educarse. Becas completas para ellos o para sus hijos. Cursos de formación profesional. Microcréditos para pequeños emprendimientos. Asesoría financiera gratuita. Todo lo que yo tuve que aprender solo, ahora lo ofrecemos estructurado y accesible. Destiné 30% de mi patrimonio a esta fundación. 30 millones de pesos que generarán impacto durante décadas. Porque yo sé lo que es ser invisible. Sé lo que es que la sociedad te mire y asuma que no eres capaz de nada grandioso simplemente por tu ropa de trabajo. Y no quiero que otros vivan en esa invisibilidad sin oportunidad de demostrar su potencial. Patricia dirige la fundación ahora. Dejó su trabajo como maestra para hacerlo. Tiene oficina, equipo, presupuesto real. Y está haciendo un trabajo extraordinario. Ya hemos otorgado 62 becas. Financiado 18 pequeños negocios. Cambiado vidas de manera tangible y medible. Javier está creando el programa de artes de la fundación. Clases de música para hijos de trabajadores. Instrumentos donados. Maestros voluntarios. Porque él entiende que el talento no tiene clase social. Que un genio musical puede estar escondido detrás de un overol tanto como detrás de un traje. Lo que aprendí. ¿Sabes qué aprendí en estos 68 años de vida? Que el dinero no es poder real. El poder real es saber quién eres sin necesitar que otros lo validen. Es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Es poder dormir tranquilo sabiendo que tus decisiones fueron correctas según tus valores, no según las expectativas de otros. Yo pude haberles dicho a mis hijos hace 20 años que era millonario. Pude haber exigido respeto basado en mi cuenta bancaria. Pude haber comprado su atención con herencias prometidas, pero entonces nunca habría sabido. Nunca habría tenido la certeza de distinguir entre amor genuino y amor interesado. Y esa certeza, esa claridad dolorosa pero necesaria, valió cada año de overol. Valió cada madrugada fingida. Valió cada momento de ser subestimado y menospreciado. Porque ahora sé, sin ninguna duda, quién me ama incondicionalmente. Y quién necesitaba esta lección tanto como yo necesitaba enseñarla. Consejos para otros padres. Si eres padre o madre mayor que me está escuchando ahora, déjame darte algunos consejos prácticos. Consejos que aprendí en este camino largo y complicado. Primero, protege tus bienes legalmente. Busca un abogado de confianza. Uno que no esté relacionado con tu familia. Uno que trabaje solo para tus intereses. El licenciado Ernesto ha sido esa persona para mí durante 20 años. Y nunca me ha fallado. Segundo, haz un testamento claro y específico. No dejes espacio para interpretaciones. No dejes espacio para peleas entre hermanos después de que te vayas. Sé explícito sobre quién recibe qué y bajo qué condiciones. Las ambigüedades destruyen familias. Tercero, no tengas miedo de ser estratégico con tu patrimonio. No es desconfianza, es prudencia, es protección. Es asegurarte de que el fruto de tu trabajo va a las personas correctas y se usa de la manera correcta. Lupita me enseñó esto y tenía razón. Cuarto, observa acciones, no palabras. Cualquiera puede decir te amo. Apá. Cualquiera puede decir te extraño. Pero, ¿quién realmente te visita sin necesitar algo? ¿Quién pregunta cómo estás y realmente espera la respuesta? ¿Quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles? Esas son las personas que merecen tu confianza y tu generosidad. Quinto, el respeto no se compra. Si tus hijos solo te respetan porque tienen miedo de perder su herencia, ya perdiste algo mucho más valioso que el dinero. Perdiste su amor genuino, y ninguna cantidad de pesos puede reemplazar eso. Y sexto, nunca es tarde para cambiar tu situación. Yo empecé a invertir a los 38 años. Sin educación formal, sin conexiones, sin capital inicial significativo, solo con curiosidad, disciplina y paciencia.
A los 68 soy libre. Económicamente libre, pero más importante, emocionalmente libre. Libre de dudas sobre quiénes son realmente las personas en mi vida. ¿Perdoné a mi hijo? ¿Perdoné a Francisco Jr.? Esa es la pregunta que todos hacen. Es la pregunta que veo en los ojos de la gente cuando cuento esta historia. La respuesta es complicada. Porque el perdón es complicado. Lo amo. Es mi hijo. Eso nunca cambiará. La sangre es sangre, y el amor de un padre no se apaga como un switch. Pero amar a alguien no significa aceptar su maltrato. No significa permitir que te falten al respeto. No significa olvidar las palabras hirientes como si nunca hubieran existido. El perdón real requiere dos cosas: arrepentimiento genuino de quien ofendió, y límites claros de quien fue ofendido. Francisco Jr. está aprendiendo. Está en proceso. Algunos días lo veo y siento esperanza. Otros días veo rastros de la arrogancia antigua y me preocupo. Si completa los 2 años con humildad genuina, si demuestra que ha internalizado la lección, recibirá su parte de la herencia. Pero más importante que el dinero, recibirá mi respeto de vuelta. Y creo que ahora, después de 6 meses de trabajar con sus manos, está empezando a entender que el respeto vale más que cualquier cuenta bancaria. Conversaciones con Lupita. A veces por las noches me siento en este mismo sofá viejo y miro la foto de Lupita. La foto de Puerto Vallarta en 1995. Y le platico como si todavía estuviera aquí. Lo hicimos amor, le digo. Pusimos a prueba a nuestros hijos como planeamos. Y 2 de 3 pasaron con honores. 1 está aprendiendo. ¿Es suficiente? Pregunto a su foto. ¿Es suficiente? Y creo que sí. Creo que es suficiente. Porque en esta vida no se trata de ser perfecto. No se trata de tener hijos perfectos o ser padres perfectos. Se trata de ser digno, de mantener tus principios incluso cuando es difícil, de enseñar las lecciones que necesitan ser enseñadas incluso cuando duelen, de amar con sabiduría, no solo con emoción. La lección final. Así que recuerda esto. Memoriza esto si solo te llevas una cosa de mi historia. La ropa no hace al millonario.